Ok, me voy y quiero tener mi experiencia en el extranjero. Darle como ahí una chispita a la vida. Yo me decidí a estudiar inglés en el extranjero porque creo que es la mejor manera de aprender inglés, sinceramente. Porque este año he retomado el intento de aprender inglés, y digo intento porque nunca se sabe. Pero yo elegí Dublín, Irlanda, porque mi madre no quería que me fuera más lejos. Lo que esta oportunidad, pues bueno, la he querido aprovechar para ver, pero realmente tengo que mejorar. Porque además es una necesidad en mi trabajo. Aspiramos siempre a tener los mejores clientes y las empresas transnacionales son las empresas que hoy día están invirtiendo más. Es que el programa Erasmus Plus es más bien hecho para los profesores para que vayan a otras escuelas en otros países para ver cómo se desarrolla allá la enseñanza. Estás forzado a hablar. Entonces eso rompe el esquema de ir como a clases o asistir a clases en línea. Donde yo vengo se habla solamente en francés. Entonces está claro que aprender una lengua tiene que hacerse en el lugar donde se habla la lengua. Así sea España y se hable castellano igualito para cualquier trabajo, sea de mesera, sea cualquier trabajo, te van a pedir un nivel de inglés. Mi nombre es Emma y tengo 37 años y soy de El Salvador. Muy buenas, mi nombre es Javier, tengo 21 años, soy panameño. Pues yo me llamo Cristina, tengo 56 años. Yo me llamo Daniela, tengo 18 años. Hola, yo soy Lourdes Hernández y tengo 60 años. Mi nombre es Humberto Santibáñez, yo soy de Chile, tengo 50 años. Ok, mi nombre es Jessica, soy de Venezuela y tengo 32 años. Bueno, soy Augusto Bascuñán, tengo 36 años y soy chileno. Bueno, me llamo Gwenlyn, tengo 44 años, soy de Francia. Me llamo Mauro, tengo 46 años, soy la mitad chileno, mitad suizo. Llevo ya 2 meses y un poquito más enseñando clases de inglés acá en Irlanda. Trabajaba en una empresa que se dedicaba a la logística de compras por internet. Y trabajo en la administración, soy empleada pública. Ahora mismo solo estudio inglés. Nosotros estamos en un CEPER, que es lo que era antiguamente la educación de adultos, y nos hemos apuntado ahí a hacer el curso de inglés. Y soy consultor, tengo mi propia empresa en Chile y trabajamos haciendo consultorías de seguridad corporativa. Soy abogada. Soy ingeniero industrial y antes de venir aquí a estudiar inglés estaba como supervisor de plantas de paneles solares. Profesor de matemáticas. Y en Francia soy profesora para niños, en Francia decimos école maternelle, hay niños de 2 hasta 6 años y enseño en francés y también en lengua bretona, que es la lengua que tenemos en mi zona de Francia. Ok, llegué en enero del 2022, así que ya un poquito más de 3 años. Estoy aquí ya alrededor de creo que 1 mes y 2-3 semanas y me faltarían creo que 4 meses y 2 o 1 semana porque estaré acá 6 meses. Y nos brindaron la oportunidad de hacer esta inversión durante esta semana. 3 meses hago esta semana y me faltan otros 3, o sea, en total 6 meses. He venido aquí durante esta semana para poder recordar un poco lo que estudié de inglés hace años. 2 meses es la propuesta y llevo 1 mes y medio, me quedan 2 semanas. Solo tengo 1 mes y medio, justo. Que inicialmente vine una temporada, pero si yo logro encontrar un trabajo aquí, quedo más tiempo. Bueno, llevo aquí 5 meses, llegué en enero y me quedan 3 meses más de estadía aquí en Dublín. Tuvimos una beca de 1 semana para venir a tomar clases. En Irlanda se me termina esta semana. O sea, estoy desde el mes de enero y en todo 4 meses. El Salvador, país pequeño, pagos un poco más bajos y aparte del hecho de la experiencia, ¿no? De decir, ok, me voy y quiero tener mi experiencia en el extranjero. Y era cambiar nada más como de ambiente,
buscar nuevos retos y sí, darle como ahí una chispita a la vida. Anteriormente había como buscado más o menos en Canadá, pero el proceso era como más complicado, aparte se requería mucho más dinero y entonces yo tenía un amigo acá en Irlanda que ya había vivido durante 4 años más o menos y él fue mi contacto, me pasó todo. Más o menos lo de las agencias, qué necesitabas y yo entré con un curso de inglés. A pesar que era maestra de inglés en El Salvador, pero la idea era cambiar, ¿no? De ambiente. Yo me decidí a estudiar inglés en el extranjero porque creo que es la mejor manera de aprender inglés, sinceramente. Relacionándote con personas que hablen inglés nativamente y que tu entorno también sea totalmente el inglés es lo mejor en lo personal. Y sí, claro, tenía otras opciones como eran Canadá, Estados Unidos, pero al final creo que la mejor opción fue Irlanda. Creo que son varios factores. Uno creo que es por la facilidad de llegar acá y hacer todo el proceso legal y todo como más seguro y más rápido. Me gusta mucho viajar y creo que esta es una experiencia muy buena y una oportunidad para retomar el estudio del inglés y espero mejorarlo. He venido aquí porque lo necesito para lo que quiero estudiar, que es azafata, y bueno, que el inglés siempre viene bien, al fin y al cabo. Pero yo elegí Dublín, Irlanda, porque mi madre no quería que me fuera más lejos, porque en verdad está cerca. Y bueno, estudié inglés en bachillerato y luego varias veces he estado en una academia, pero la verdad es que se me da fatal. Con lo que esta oportunidad, pues bueno, la he querido aprovechar para ver, pero realmente tengo que mejorar. La principal idea es mejorar mi inglés porque hace muchos años incorporado a trabajar con una asociación internacional de profesionales de la seguridad que se llama ASIS International. Y en esta asociación trabajo como profesional voluntario, como voluntario en el liderazgo en Latinoamérica. Y claro, es siempre necesario poder mejorar el inglés, porque además es una necesidad en mi trabajo. Hoy los que trabajamos en seguridad aspiramos siempre a tener los mejores clientes y las empresas transnacionales son las empresas que hoy día están invirtiendo más en seguridad. Realmente esto era una de mis metas hace muchos años, solo que tuve un proceso bastante largo porque primero de Venezuela me mudé a España y duré unos cuantos años en España, pues no tenía nacionalidad, entonces uno de los factores para mí que eran primordiales era primero conseguir mi nacionalidad española y así poderme mudar a cualquier parte de Europa en la que pudiera hacer lo que estoy haciendo ahora. Entonces decidí mudarme a Dublín porque después de hacer un estudio de todas las opciones, para mí fue en costo-beneficio la mejor, porque aquí como española tengo opción para poder trabajar, puedo buscar un trabajo medio tiempo, porque yo quiero estar en la escuela. Entonces era como, a ver, hay otros países también, está Londres, está Budapest, Hungría, todo esto, pero aquí como que sentí un poco más con todo lo que leía en internet, porque también busqué muchos videos, referencias de gente que tiene sus experiencias, historias. Me dio como más confianza y dije, no, pues lo voy a intentar allá. Luego ya cuando tuve que emigrar, que me tuve que ir a otro país, que ya sabía que así sea España y se hable castellano igualito para cualquier trabajo, sea de mesera, sea cualquier trabajo, te van a pedir un nivel de inglés. Y cuando yo me di cuenta que iba a las entrevistas y todo ok, pero cuando me decía, ¿hablas inglés? Yo no. Entonces, no. Ahí fue cuando empecé a preocuparme y dije, no, yo tengo que aprender y busqué escuelas en España, que hay muy buenas escuelas también. Solo que pasa, no sé si es solo a mí, yo me imagino que habrá muchas personas que les sucede, que la presión es un factor importante para tú aprender rápido. Yo pues quería evolucionar rápido y mi escuela, ok, yo iba 2 horas, 3 horas o cuando podía por los horarios de trabajo, clases online. Las clases online no me parecen iguales de efectivas. Yo necesito tener a mi profesor y mis compañeros de clase. Entonces era para mí un poco aburrido, la verdad. Es para escalar en diversos tipos de puestos empresariales. Lo que pasa es que yo siempre he estudiado inglés a través del largo de mi vida, pero no es lo mismo estudiar o ir a un instituto a estudiar donde uno está un par de horas en clases y después
tú no lo aplicas. Entonces aquí tú vas a comprar, que tienes que a practicar el inglés, aunque sea muy básico, estás forzado a hablar. Entonces eso rompe el esquema de ir como a clases o asistir a clases en línea o presencial. Elegí Irlanda porque tengo familiar cerca de aquí en Irlanda, en Londres. Entonces mi familia, un concepto, oye, trata de ir a un lugar donde si te llega a pasar algo, estés cerca de alguien conocido que te pueda brindar ayuda. Tuvimos la oportunidad con mis colegas de trabajo de tener una beca por medio de la Unión Europea. Hay un programa muy conocido aquí en Europa que se llama el programa Erasmus. Yo lo hice como estudiante en España y ahora es un programa Erasmus Plus para profes. Entonces escogimos Irlanda. Podíamos escoger para el inglés Malta o Irlanda. Decidimos venir a Irlanda porque como es que el país, la cultura son más cercanos a lo que encontramos en nuestra zona en Francia, en Bretaña. La oportunidad de poder hacerlo es una cosa que lo quería hacer hace tiempo y ahora en mi trabajo ha sido la oportunidad de tener unas vacaciones sabáticas, es poder volver al trabajo, al mismo trabajo, o sea, sin perder el trabajo. Donde yo vengo se habla solamente en francés, entonces está claro que aprender una lengua tiene que hacerse en el lugar donde se habla la lengua. O sea, yo había venido ya a Irlanda 2 o 3 veces, pero me fui directamente a Galway. Me gusta la gente y encuentro que sí, son al mismo tiempo una población bien compleja e interesante. Que en Inglaterra muy caro, muy caro, estamos hablando de 2 a 3 veces más caro, entonces eso yo no me lo podía permitir. Vi en otros países como Escocia, hice el error o sea, no sé si es un error, de ver un par de videos o eso en internet, no les comprendí absolutamente nada. Entonces yo me dije, no, vamos a empezar con otra cosa. Y los otros lugares, Australia y Sudáfrica, o sea, países donde se pueden hablar otro inglés, muy lejos. Todo vio que viniera aquí. Más flexible el proceso, solo tenías que pagar tu curso, registrarte en la escuela y ya. Cuando tú estás registrado en la escuela de inglés y les presentas, cuando entras a migración, les presentas tu carta que ya te aceptaron, les presentas tus pagos y también tu cuenta de banco, tu pasaporte, entonces ellos ya te sellan tu pasaporte con el de turista, que te dura para 3 meses. Y esto te da el espacio para poder luego empezar todo el proceso para sacar ya la visa de residencia acá, ¿no? Algunas personas decidían empezar ya a agendar su cita con migración, digamos, poder hacer eso, pero para mí no se me hizo ningún problema porque te dan la visa de turista para 3 meses y eso te da como un espacio suficiente para poder hacer ya esos procesos acá. Se tarda un poco, bueno, lo hice hace 3 años y un poquito más, entonces según lo que he escuchado es que ahora está un poco más tardado porque para mí yo hice la llamada y me agendaron para 2 semanas después, ¿ok? Entonces no fue tanto el tiempo. Y luego ya vas a tu cita y luego te hacen una entrevista. Es más como tú presentas tus documentos, presentas esto y lo otro y ya. Entonces no es nada complicado. Me vine desde Panamá con una agencia. Se llama Estudios Lau, creo que se llama así. Y ellos se encargaron de todo el proceso. Creo que solo me pidieron a mí personalmente mi pasaporte. Me hicieron algunas preguntas y sí, ellos se encargaron de todo, de el vuelo, del alojamiento, del curso, de todo. Bueno, aquí le piden visa a todo el mundo que viene a quedarse a estudiar, pero en mi caso entré como turista, de todas maneras presenté mis papeles, no tuve ningún problema. Al ser miembro de la Comunidad Europea no necesito visado para estudiar y es mucho más fácil, incluso para el tema laboral, es más fácil o más sencillo. Yo sabía un poco de que, ok, me puedo ir con mi pasaporte venezolano y mi residencia de España, de que puedo vivir en España, pero de repente a la hora de encontrar trabajo iba a ser un poco más complicado. Y claro, yo quería hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Si tienes pasaporte español pero eres venezolana, debes llenar un formulario. Esto ya es otro tema distinto, supongo es todo para el tema Venezuela, todos los problemas que hay políticos, y sí me hicieron unas preguntas poco comprometedoras a la voz, sí, me sorprendí un poco, pero el protocolo fue como lo único que tuve que llenar, un formulario y ya no me pidieron más cosas. Chile no tiene facilidades para venir a Irlanda.
Por lo tanto, no tuve que generar un visado, sino más que nada con mi puro pasaporte podía ingresar. Creo que fue de fácil acceso. Tuve que ir a inmigración, ya, el cual me pedían muchos papeles o un par de papeles, los cuales acreditaba que yo estaba estudiando aquí, que era estudiante, lo cual la escuela me brindó dichos papeles y tuve que solamente hacer el conducto regular de dicho trámite. Tuvimos que escoger ante todo la lengua que queríamos aprender. En nuestro caso, es que el programa Erasmus Plus es más bien hecho para los profesores para que vayan a otras escuelas en otros países para ver cómo se desarrolla allá la enseñanza. Es lo que yo quería hacer ante todo, pero mis colegas no se sentían como para ir ya en unas escuelas porque necesitaban aprender más inglés para poder compartir con los colegas de otros países. Yo sí lo sentía como para ir en inglés porque mi nivel de inglés me parecía suficiente, pero decidimos venir todos juntos. Somos un grupo de 6 profesores y el papeleo pues nos ayudó mucho la directora de la escuela y una persona también que trabaja en la educación allá en Bretaña, entonces no fue tanto papeleo. Visto que vengo de la Suiza, tengo todas las ventajas de la Europa. La Suiza tiene convenio con la Europa, que hace que a mí se me hace bastante fácil. El hecho que tuviera, digamos, un nivel de inglés aceptable, igual se complica. El acento de los irlandeses, especialmente de ciertas zonas, es muy fuerte, y cuando empecé a trabajar, por ejemplo, de recepcionista, habían huéspedes que no les entendía, entonces, y es bien vergonzoso porque tú dices, ok, bueno, hablo inglés, ¿verdad? Y luego te das cuenta que en realidad no lo entendés, y la ventaja era que tenía alguien irlandés que podía ahí ayudar, pero ese es uno de los retos, ¿no? Que aunque traigas tu inglés bueno, cuesta igual. Y yo vengo de una familia que es bastante conservadora en cuanto a muchas cosas, entonces cuando llegas acá a Irlanda te das cuenta que la manera de divertirte es yendo a un pub, que esas son de las cosas como que toda la gente hace, ¿no? Bueno, hay tantos bares, tantos pubs que puedes ir, y eso es como el día a día, ¿no? La actividad que hay que hacer. Eso fue como un shock bastante grande para mí, porque por lo menos en la zona donde yo vivo, las personas que consumen alcohol son vistas un poquillo mal, especialmente si lo haces todos los días y eso, ¿no? Para mí es totalmente diferente a lo que esperaba. No lo sé tampoco lo que esperaba, pero no es, no sé, quizás esperaba más de mí, no más de lo que es la escuela, o sea, esperaba que me iba a costar menos trabajo. Quizás no me he puesto en el nivel donde tenía que estar, pero bueno. Yo pensaba que me iba a costar más, al revés que tú, porque al final fluyes, al final o te sueltas o te sueltas, o sea, lo necesitas para tu día a día. Tenía otras expectativas, te imaginas como más todo de película, más... ¿O no? Sí, ¿no? Yo, igual que Lourdes, vine porque este año he retomado el intento de aprender inglés, y digo intento porque nunca se sabe, y en un centro de educación de adultos, y voy a clase 2 días en semana, y ellos fueron los que me ofrecieron la posibilidad de venir aquí. En realidad es muy especial. Sí sabía, me lo habían advertido, que el inglés es más complejo, que hablan de una manera bien especial. Aparte de que es el inglés británico, es un inglés bien especial, que no es el mismo que estoy acostumbrado a usar, porque más bien en Latinoamérica se usa un inglés más bien americano por la influencia de Estados Unidos. Pero ha sido una gran experiencia estar aquí en Irlanda. Es un país bonito, la gente es muy simpática, la gente es muy agradable, muy amigable, y por ese lado es recomendable. Yo lo que quiero es hablar inglés, por lo tanto mis mejores experiencias son haber compartido con alumnos que solo deben hablar inglés porque son franceses, italianos y de otras nacionalidades que están obligados a hablar inglés igual que yo. Por eso fue una buena experiencia conocer y compartir con esas personas. Obviamente debes cambiar las expectativas, porque tú en Venezuela, por ejemplo, yo tenía un estilo de vida, un trabajo, un entorno, y al llegar a España ya no está. Entonces la parte dura de adaptarse, de cambios radicales, drásticos, todo eso lo viví en España. Y cuando llegué aquí, para mí me tomó 2 semanas, como un poco, 2 semanas solo,
que sentí como hay diferencia, claro que sí. No es lo mismo España a Irlanda, es totalmente distinto, pero fue muy rápido. Ya a las 2 semanas me sentía enfocada en lo que tenía que hacer. Eso yo creo que es lo más entretenido de todo, es como la parte buena también que tiene, porque uno genera vínculos con otras personas, con otras culturas de otros países, ¿ya? En el cual hace uno un match, ¿ya? Y dice, oye, a mí me gusta, a mí también. Entonces ahí uno va generando amistades en el cual te puedes mantener dentro de tu estadía. Si es así, puedes practicar con la persona, con tus amigos el inglés también. Entonces te ayuda a fortalecer el tema de los lazos, al aprender inglés, practicar, ver distintas culturas, ser empático, tiene muchos beneficios en verdad. Pues pasa que yo había venido ya 3 veces a Irlanda. Cuando era joven, cuando tenía entre 14, 15 y 16 años, he venido 3 veces, 3 veranos, he pasado 3 semanas cada vez aquí y desde aquel tiempo, que fue hace casi 30 años, no había pisado la tierra irlandesa. Y entonces venir aquí otra vez a Dublín fue como, ay, sí, ya me acuerdo de aquí, ya acuerdo haber pasado por acá. Entonces no tuve ninguna dificultad para adaptarme aquí en la ciudad. Aparte, como es todo eso es Europa, entonces para nosotros es la misma moneda, entonces no te estamos calculando cada vez cuánto cuesta y eso lo cambia todo. Y luego se me hace que los irlandeses son fáciles de entender, no es como si llegas a Escocia, por ejemplo, que estás hablando inglés y que te quedas, oh, ¿qué estás diciendo? Mi expectativa era bien gaélica. O sea, los veía toda la gente, los imaginas a todos cantando canciones, todos contentos, todos felices, y claro, y harta lluvia, harto misticismo. Yo en el círculo de mis amigos, que han venido muchísimo acá, entonces venía con una expectativa un poquito más mística. El Salvador, igual que los países de Centroamérica y ahí cerquita, es un clima tropical, el clima donde aunque llueva, aunque estemos en invierno, siempre está calientito y así, o sea, no pasa nada. Entonces, acá, no sé, sorpresivamente, la verdad es que el frío no fue tanto el problema, sino el hecho de que lloviese todos los días. Y que no llueve igual que en nuestros países, ¿verdad? Porque en nuestros países la lluvia es así torrencial, pero acá es como una lluvia más suave, pero molesta. Entonces eso siento que sí fue un problema que te deprime, o sea, no hay sol. En enero, por ejemplo, es que es uno de los meses, enero, febrero, que son los meses más feos de invierno, sí te hace extrañar muchísimo tu país. Como sabe, Panamá es un lugar sumamente caliente, de clima tropical y que no se aguanta la calor, y sí fue un poco difícil, pero creo que como todo uno se adapta y ya me siento bien, me siento contento y creo que es al principio, después uno se adapta. Sí, esto lo compré en Panamá y esto es lo que uso. Sí, me funcionó también, me compré unos guantes en Panamá y una boina, y al principio que llegué, que sí era como una temporada más fría, era lo que usaba. El clima para mí no es que me encante, pero bueno, ahora mismo hace... El primer mes que yo vine fue horrible, pero ahora sí, demasiado. No, horrible, pero bueno, ahora sí, ahora me gusta más. Muchos se quejan del clima, pero en mi caso, en Chile viví bastante tiempo en el sur y el frío es muy parecido acá. He tenido suerte porque el clima me han contado que es bastante lluvioso, gris, cambiante, o sea, puede estar haciendo sol ahorita, pero en una hora comienza a llover, entonces es como, siempre está como esa expectativa de que con qué tipo de ropa salgo, me voy con una chaqueta o me voy así, o sea, pero ha estado muy bonito el clima estos días. Que aparte el clima es casi parecido al tiempo que tenemos, al clima que tenemos en Bretaña. También esta semana aquí nos tocó un tiempo maravilloso, está igual en Bretaña, solo con unos casi 5 grados
más altos en Bretaña. El clima, no, a mí no, yo crecí en Valparaíso, para mí esto es natural, a mí no me causa ningún problema. Por supuesto, en momentos dados que necesito sol, o sea, estaba contento, estaba como la carteja y viví la tormenta que hubo al principio de año, ahí donde yo viví en menos de 10 minutos, una tormenta, sol, tormenta, como 3-4 veces y la gente normal, o sea, normal no, porque fue una tormenta muy grande, pero la gente dice, no, eso es cada año. Tienes que buscar información, qué doctores hay disponibles y entonces ir a la clínica y ver cómo puedes hacer para que esta persona sea tu GP registrado, ¿no? Para mi sorpresa, las ambulancias en Irlanda son gratis, pero ya cuando llegas al hospital y eso hay un cargo que te lo hacen, sino sí o sí, de 100 euros. Lo que sea que vayas a hacer, esos 100 euros los vas a pagar siempre. Se supone que cuando nosotros entramos al país necesitamos por obligación tener un seguro médico y ahí tienes que tener mucho cuidado de ver qué tanto te cubre ese seguro médico, cuáles son las cláusulas de emergencia y todo eso. Si vas, por ejemplo, a una consulta con un doctor general, o sea, estamos hablando que el que menos te cobra son 50 euros, el que menos te cobra, y ese doctor, la verdad que dejaba mucho que desear. Entonces, los doctores que más o menos andan que en rangos confiables y eso, estás pagando 90 euros, por ejemplo, por una consulta. Y ya no hablemos de las cuestiones dentales y cosas que son un poquito más complicadas. Estuve resfriado hace como 2 semanas y creo que lo que me ayudó a mejorarme fue tomar vitaminas que la venden en los supermercados, el jugo de naranja que me ayuda bastante y hacer deporte. Creo que eso es lo que me ayudó a recuperarme. Tuve como una semana resfriado, creo que por el cambio de clima. No acudí al médico, aunque sí en mi agencia me han dicho que hay como un tipo de doctor que para contactarme con él les avise a ellos, pero no acudí a él. Mira, tuve un leve resfrío, no pasó a mayores, porque yo generalmente no me enfermo casi nunca. Pero claro, debió haberse producido por algún cambio de temperatura, porque todas las instalaciones donde tú vayas están calefaccionadas. Y claro, puede existir alguna instalación que esté más calefaccionada que otro y afuera hace frío. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Sí, las escuelas te exigen un seguro médico, pero yo contraté uno propio. La escuela no fue clara con respecto a las coberturas, entonces no me quise arriesgar. Dije, bueno, lo más probable es que las coberturas sean no completas, así que preferí traer mi propio seguro. No me costó tanto, creo que fueron como 250 euros por 90 días. Cuando llegué me hicieron contratar un seguro, entonces con eso me quedé, porque pues, me parece accesible, me parece bueno, tiene cobertura en Europa. Y al llegar aquí, bueno, ya tengo seguro, entonces esa es otra de las cosas que pude librarme. Tú tienes que contar con dicho seguro médico, que son unas normas básicas que inmigración te impone para poder viajar, estar aquí viviendo o estudiando, trabajar. Entonces, creo que es muy necesario. Sí, me he enfermado, pero he tenido que ir como particular, pero en general, claro, los precios a lo mejor para otras personas muy elevados, pero es el precio que rige aquí en este país. La calidad en general es buena, la calidad, solo que tienes que tener un desplante para poder explicarle cuáles son las sintomatología que tú tienes, que tener un nivel de inglés más o menos estable y fuerte para poder explicar cuáles son tus síntomas. En cuanto al transporte, inicialmente me pareció bastante bueno, porque venía obvio de comparar El Salvador con Irlanda, ¿no? Claro, después de 3 años te das cuenta que el sistema de transporte no es muy bueno, porque tienes el hecho de que, ok, no vives en el centro y la cosa es que todo también está como muy centralizado, entonces todas las personas tienen que venir al centro de Dublín para poder trabajar, ¿no? Entonces, pero para conseguir acá de vivir en el centro es bastante caro, entonces tienes que buscar acomodación en otro lado donde te toca tomar un bus y no hay muchas opciones, sino que tienes una ruta de bus
Y esos buses, el problema con ellos es que, ok, están agendados para pasar cierto tiempo, pero de repente desaparece o va demasiado lleno y no te para. Entonces como, ok, ¿y ahora qué? Tengo que esperar. Y eso implica que, por ejemplo, si tienes una clase de inglés a las 9 de la mañana, tienes que levantarte a las 5 de la mañana para poder hacer todas tus cosas y luego salir con tiempo suficiente para poder llegar a tiempo, ¿no? Eso, si tienes que tomar el bus de Dublín, sí hay que tener paciencia, especialmente si vives muy lejos. Si vives un poquito no tan retirado y tienes acceso a Luas, que es como el tram acá entre la ciudad, creo que eso no está tan mal, ¿no? Es como un poquito más confiable. En el transporte no he tenido queja, la verdad. La mayor parte del tiempo que tomo bus, siempre todo, sí sabes que salen arriba a los minutos cuando llega el bus, llegan exactamente los buses súper bien, o sea, no tengo ni un tipo de queja. Todos los días me vengo caminando, son 20 minutos caminando y créeme que me ha hecho súper bien. Me voy y me vengo caminando incluso si está lloviendo. Pero el transporte público no es malo. A veces uso un transvía para llegar a la zona más céntrica y uso un bus. No es barato, pero creo que el transporte público cumple con las expectativas. En España es muy organizado el tema del transporte. Aquí el tema ha sido un poco complejo, porque siempre están llenas las estaciones de bus, siempre los buses, la mayoría, o no están en la hora que es, o de repente estás esperándolo hace 15 minutos y cancelado, entonces hay que esperar otros 15 minutos. A veces el autobús se me va y yo pues me quedo y llego tarde a clase. En realidad me parece un poco más económico España, porque tenía un bono, entonces aquí no tengo ningún bono. También es por la edad. Si eres estudiante y tienes de repente creo que hasta los 25 años tiene un mejor precio el bono. Mira, en general es bastante ordenado el transporte público, ya que cuenta con horarios indicativos de la llegada de dicho transporte. Tú puedes saber ya a qué hora va a llegar para poder tener el tiempo necesario de precaución de llegar a tiempo. El pago que yo hago a través de la tarjeta es un tipo de estudiante, que se paga 1 euro en vez de 2 euros. En mi país generalmente es algo parecido, un poquito menos, pero está dentro del mismo rango de precio. Hemos escogido un alojamiento que nos permite venir caminando todos los días hasta la escuela aquí. Mis colegas, a ellos no les gusta caminar tanto y como pues tenemos suerte de tener el dinero de esta beca, lo estamos usando todos los días y tomamos un taxi, aunque tan solo son 20 minutos caminando. Entonces todo lo hacemos caminando. Hemos tenido la oportunidad de viajar el domingo con el tren, el DART. Y ahorita por la tarde voy a intentar el Luis, el tram. Entonces me hace todo muy fácil. No he tenido que comprar la tarjeta LIP porque con el tren puedes comprar un pasaje de un día con tan solo 5 euros. Y va a ser lo mismo, yo creo, por el tram por la tarde. Es un ticket de un día. Todo es agresivo, pues yo lo veo con la bicicleta, mi vida cotidiana es la bicicleta. Entonces, son cosas que, por ejemplo, en otros lugares no lo vas a tener, o sea, preocupaciones que no vas a tener. Por favor, coloquen plata en las calles, porque las calles están pero llenas de hoyos, no está hecha para el ciclista y eso que está lleno de ciclistas. Tienes tu lugar para bicicleta, tú ves por todos lados, tienes su lugar. Pero muchos automovilistas no respetan eso. Agresivo no creo, pero imprudente sí. Aquí el ciclista es imprudente. No sé, me hago la pregunta si hay cursos, si hay, no sé, una sensibilización de la parte de la comuna para todo ese tipo de cosas. Entonces eso sí fueron una de las cosas que yo decía, ok, no puedo ir a la playa porque está feo el clima. No puedo ir al parque porque está feo el clima. Entonces, lo que yo hice al principio cuando llegué es que sí, y esas son cosas muy personales, ¿no? Me visité todos los museos, todas las bibliotecas y así, como las cosas nacionales. Y tratar de encontrar pues manera de divertirte, ¿no? Con mis amigos casi siempre salen planes como de ir a jugar fútbol, irnos a un parque, irnos a conocer algún lugar así que nadie haya ido. Y es bastante entretenido, la verdad. Creo que siempre vas a tener algo que hacer, siempre vas a tener algo que conocer. Es una ciudad pequeña, pero me gusta porque
Tiene mucha, es muy medieval, sobre todo en las afueras. He ido a Cork, que es unas 3 horas en carro. Me gustó mucho porque es muy diferente a Madrid, por ejemplo. Claro que ahora es mi punto de comparación. Entonces me gustó eso porque todavía esa parte tan medieval, tantos castillos, tantos, no, sí que los hay en España o en Madrid, pero no así como aquí, con más historia. Luego también he ido a museos. El Trinity College es espectacular. Lo que más me encanta y me llamó la atención es que es entrada libre. Tú puedes ir con tus amigos al campus, leer, comer algo, practicar inglés, recorrer la universidad, que es preciosa. Mira, en general Irlanda consta de varias atracciones como turísticas. Una de ellas es el castillo de Dublín, que es muy medieval, muy antiguo, ¿ya? Entonces es atractivo ver ese tipo de constructura que aún esté en pie. Eso es uno. Lo otro son las catedrales, las iglesias, que también son del mismo año, son todos construidos en piedra, es una arquitectura bastante rústica. Irlanda está como un punto súper neurálgico porque tienes diversas conexiones. A donde tú quieras ir hay vuelo. Entonces creo que es fácil, los trayectos son cortos, ¿ya? Hay líneas aéreas que tienen ticket low cost, que solamente a lo mejor necesitas llevar tu mochila por 2-3 días, no necesitas llevar una maleta, ¿ya? Y creo que brinda una buena expectativa de viaje para poder conocer distintas culturas, distintos países. Creo que fue como una semana que me tomó para adaptarme bien al horario. Creo que son 6 horas de diferencia en Panamá y sí fue un poco complicado porque cuando aquí ya estaba anocheciendo, creo que allá en Panamá eran las 12 de mediodía y habían amigos que me llamaban o familiares y yo estaba en otras cosas y como que tuvo que tomarse un tiempo para poder adaptarnos y llamarnos en horas que estuviéramos libres los dos, tanto acá como allá. Y sí, al principio fue como un poco complicado. Mira, en un comienzo no fue tanto y ya venía, como te conté, de un mes de viajes por Europa donde hubo hasta 7 horas de diferencia, en otros lugares 3, 4, pero aquí comencé con 3 horas de diferencia y no fue tanto el impacto. Pero ahora ya tengo 4 horas de diferencia, me impacta en temas de poder trabajar con mi equipo online, porque termino muy tarde y ya la próxima semana para que empiezo con 5 horas de diferencia y claro, va a ser un poco complejo en mi caso porque yo trabajo online, pero claro, para los alumnos que no tienen esa responsabilidad de seguir estudiando, que son jóvenes y todo, la diferencia creo que es solo llamar a su casa más temprano, creo que esa otra cosa. Bueno, en general, al principio, como nosotros aquí estábamos en invierno y en mi país estoy en verano, la brecha de hora eran 3 horas, entonces no era tanto. Pero ya que se implementó, cambió la hora al de aquí de invierno, aquí de verano, y en mi país de invierno la brecha es de 5 horas. No es tanta la diferencia. En general no he tenido problemas con respecto a la comunicación. Aparte está todo lo que es WhatsApp, que te aliviana un poco, porque tú puedes dejar escrito y si la persona está durmiendo el otro día a lo mejor la ve y la revisa y no es como presión. En mi caso yo lo hice con una agencia, pero lo que pasó fue que esta agencia normalmente sí te busca acomodación hasta cierto porcentaje. Luego tienes que también hacerlo por tu cuenta, no si quieres encontrar opciones que son probablemente más fiables para ti. Yo lo hice así, yo lo busqué por mi cuenta y empecé, hay ciertas páginas como Daft, ahí los grupos en Facebook donde empiezan a publicar, grupos mexicanos en Dublín, latinos en Dublín. Te metes a todos esos grupos y ahí empiezas a ver las publicaciones de gente que dice tengo un cuarto para compartir, no sé qué. El problema de estas cosas es que de repente el casero te dice, bueno, ok, tu contrato es para 6 meses. Y entonces eso implica que dentro de 6 meses tienes que empezar
antes de eso, buscar otra vez. Y claro, ahí, claro, entre más gente está llegando a Dublín, empieza la crisis, ¿no? Y eso implica que si convives con otras personas en esa misma casa, tienes que compartir responsabilidades. Tienes que hacer una agenda de quién va a limpiar la casa tal día, quién va a hacer no sé qué. Y hay tanto problema con eso. O sea, creas tu grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí mandas quejas de que alguien... y la verdad que es un dolor de cabeza. Especialmente cuando compartes con demasiadas personas. Y lamentablemente pues hay personas problemáticas, entonces, y eso es muy común ahora, que tú ves una publicación y dices, ok, voy a ver la casa, agendas para ir a verla y de repente hay una línea de 20 personas esperando y es como, ok, y eso es común, entonces por la crisis, ¿no? Y así que a veces van con el mejor postor, porque ni siquiera es como, bueno, este es lo que tienes que pagar de renta, no, sino que es como, bueno, si tú lo quieres y si me ofreces un poquillo más, entonces hablamos, ¿no? Entonces es bien complicado y no hay demasiada disponibilidad, ¿no? De lugares y eso. El primer mes viví en una host family, muy bien, tuve una buena experiencia, no tengo quejas, la verdad. Y después de ese mes, cuando estuve aquí, me puse a buscar en grupos de Facebook, le dije a amigos que me metieran en grupos de WhatsApp y estuve buscando para conseguir un apartamento compartido y sí, ahí es donde vivo ahora. Comparto con 2 personas más en un cuarto. En total yo pago al mes 600 euros y el depósito fueron 500 euros. Eso se paga básicamente por tener tu cama, donde guardar tu ropa, tu gavetero, por usar la cocina y el baño. No, la habitación es compartida. En otra habitación vive la dueña del apartamento. Todos nos llevamos súper bien, todo siempre súper limpio, la cocina limpia, el baño limpio, la dueña de la casa también sí siempre es clara con que todo debe ser limpio, ordenado, igual que los pagos, todo como bien estricto, todo ha sido bien. Pero para mí la residencia no cumplió con las expectativas. Principalmente el compartir espacios comunes. La residencia lo deja al libre albedrío de todos los estudiantes y donde estoy viviendo yo, claro, es con una habitación no muy grande, pero similar a la habitación de un hotel. No tienes tu baño, tu escritorio y la cama. Pero no fue apropiado. Por ejemplo, la cama era muy incómoda, el colchón estaba muy gastado. Pedí cambio y me dijeron, no, la verdad es que no hemos hecho la inversión, así que no hay nada más que ofrecer. Y bueno, es natural que cuando uno comparte con jóvenes hay un tema cultural, hay un tema de etario y claro, en la residencia no siempre hay mucha tranquilidad, que digamos, porque se hacen fiestas y creo que con la mayoría de los alumnos que hemos conversado, principalmente es el tema de la cocina, que se comparte la cocina y el concepto de limpieza varía muchísimo entre lo que uno cree y lo que otros piensan que es limpieza. Yo preferí host family porque entendí que para mí iba a ser mejor conversar con personas, compartir desayuno y compartir cena. Y me iba a sentir en la obligación de hablar y de ser más social. De repente en residencia, por mi personalidad, quizás yo salgo de clase, estoy cansada, me quiero ir a acostar, no quiero conversar, o el ruido también para estudiar. Dije, bueno, están más jóvenes, tienen otros hobbies, de repente tocar guitarra o cantar, y no sé, yo lo vi de esa manera. No ha sido la mejor de las experiencias, pero tampoco ha sido la peor. O sea, he escuchado otros casos de otros compañeros, de otras historias que yo digo, no me voy a quejar. De repente tengo que aguantar ciertas cosas como el ruido, mucho ruido. Si yo entro a clase a las 8, yo me tengo que parar a las 6 de la mañana y quiero dormir mis 8 horas completas, entonces de repente es la 1 de la mañana y hay ruido en la cocina o hay ruido bastante. A mí me impacta de repente que yo salga en una mañana a compartir cocina o a compartir algo y que diga buenos días y no me responda. Entonces digamos que bueno, hay miembros de la familia que son así, que quizás no, ok, está bien, uno lo hace por educación. Entonces me sorprendí al principio. O yo la elegí, el tema de la residencia estudiantil, fue más que nada por un tema de comodidad.
Yo lo escogí porque iba a tener mi propia habitación y mi propio baño. Entonces no tenía que compartirlo con nadie más. La residencia en general funciona súper bien. Obviamente tiene reglas como todas partes porque son cosas de convivencia mínima. Creo yo que se mantienen y se rigen dentro de lo normal. Las ventajas de la residencia es que, o sea, no molestas a nadie. O sea, si tú llegas tarde o quieres salir de fiesta, si tú llegas a una casa que está una familia, tú irrumpes su comodidad. Las desventajas creo que netamente es el tema de el hablar. Tú no tienes la instancia de conversar con otra persona que hable el idioma del cual tú quieres aprender. Primer hospedaje, al principio todo bien. Hasta que empezamos a cohabitar, ¿no? O sea, empecé a conocer a esta famosa pareja, donde tuve muchísimos problemas. Lo que yo había pagado por un baño separado, un baño para mí, privado, y era compartido. Segunda cosa, yo como estudiante necesitaba un lugar donde poder con las cosas para estudiar. No había. Yo cuando cambié de casa, pasé de esto a esto. Y la cosa diciéndome, no, pero eso es lo que yo como. Bueno, yo en ese momento, cuando yo empecé a estar ahí, yo no hablaba mucho el inglés. Entonces, no me podía defender. Eso también es una limitación, una frustración. Y pregunté y me dijeron, sabes que no es mi problema, es el problema entre tú y la escuela. En realidad se lanzan la pelota de un lado a otro y al final el que pierde soy yo. La comida de Irlanda, sí, no está buena. Sí, de calidad especialmente porque, o sea, si comparas vegetales, frutas, en nuestros países, o sea, es fresco, tiene mucho sabor. Y, por ejemplo, una simple manzana acá no es lo mismo que una manzana en El Salvador. Okay, no sé qué es, no sé de dónde las traen, pero sí no es bueno. Y luego está el hecho de que, bueno, se consume mucha papa, ¿no? Y casi que en todo quieren ponerle papa. Y es muy difícil comparar, por ejemplo, y adaptarlo a nuestra cocina, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho de comer arroz, frijoles, tortillas, y acá cuesta encontrar ese tipo de productos. Entonces, en un súper cualquiera no vas a encontrar frijoles para poder cocinarlos como los cocinamos en El Salvador, sino que vienen en una lata. Así que hay que ingeniárselas para poder adaptarlo, ¿no? Especialmente porque yo soy de las personas que no me gusta comprar comida de que, voy a pedir delivery. Casi todos los restaurantes, pues, primero que está caro también ir a comer a un restaurante, está caro. Y la comida rápida, bueno, ahora ya hay muchísimos más restaurantes mexicanos, hay muchos restaurantes brasileños y así, uno que otro colombiano, no tan común, ¿no? Pero, es difícil, la verdad, lo de la comida acá sí fue una de las cosas que me costó. O sea, comparado con Panamá no es lo mismo, ¿no? Pero creo que no es como, por lo menos yo pensaba en lo personal que no yo la iba a poder comer, pero sí es pasable y sí, como todo, y te digo, como en antes, que uno se adapta y ya creo que fácilmente puedo comer cualquier comida de aquí. Cuando vivía con la host family, sí, ellos te dan la cena y el desayuno, ¿no? Cosas que no tienen que ver con Irlanda. Las veces que hacía comida irlandesa eran pocas, la verdad. En cuanto al tema de comidas, y eso sí me ha afectado un poco. Como cualquier cosa, como de todo, me gusta toda la comida, pero mi desayuno. Yo siempre desayuno como desayunamos en Latinoamérica, un desayuno muy completo o, bueno, sabes, muy bien equilibrado. Aquí pues la gente suele comer más una tostada, un cereal. Entonces, claro, yo al principio pues comía, porque vivo en una host family y comparto desayuno con ellos, entonces desayuno lo mismo. Y me quedaba un poco, bueno, ya por aquí me compraba mi merienda, mis cosas para... El almuerzo es más suave, no es este almuerzo que tenemos nosotros también, que es un poco más, entonces ya la cena es mucho, es más comida. Entonces, cambiar las primeras dos comidas a que sean muy suaves y que luego la tercera sea la principal fue un cambio, pero me adapté porque esa es la idea, adaptarse en todo. Todo es
bastante caro a comparación con Francia. Ya lo sabía al llegar porque nos habían dicho que por ser capital es más caro que en el resto de Irlanda, pero como tenemos esta beca, pues tenemos un presupuesto de 80 euros por día para gastar en comida. O sea que yo creo que al cabo de la semana voy a haber engordado como 2 kilos porque no paramos de comer y comer y comer. Y hemos intentado un restaurante libanés, que otro indio, que otro de la China, que otro también comida irlandesa. Yo no como carne, pero en cada restaurante tienes una opción vegetariana. Entonces, no, rico, rico, rico. Todo muy rico. Como no soy europea, necesito ya sea estar con visa de estudiante o si pudiese aplicar para una visa de trabajo ya completa, ¿no? Eso le conocen como la estampa 4. La cosa con esto es que, por ejemplo, no todas las empresas te pueden dar esa estampa 4 porque necesitas tener como habilidades críticas, medicina, ser enfermera, este tipo de cosas, ¿no? Lo que queda nada más es, bueno, me meto a estudiar algo, ¿no? Para poder obtener la visa de estudiante. Y eso hice, entonces agarré lo de la negocio internacional para que esto me diera un año de visa 1G, que es un poco más baja que la estampa 4. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que en nuestros países, por ejemplo, nos graduamos de universidad, tenemos ya una carrera. Yo era maestra de inglés allá en El Salvador, entonces ya estaba acostumbrada a eso. Yo sabía de antemano que acá en Irlanda, muy probable, yo no iba a llegar inmediatamente a trabajar como maestra de inglés porque es un país que habla inglés, ¿no? En mi mentalidad yo ya me había propuesto decir, ok, yo voy y yo trabajo, pues, de lo que pueda encontrar. Entonces yo entré con esa mentalidad y eso me ayudó muchísimo porque mi primer trabajo fue en un hotel limpiando. Muy difícil, la verdad. Muy cansado. Entonces yo estudiaba de lunes a viernes y luego sábado y domingo iba a trabajar. Como estudiante no puedes trabajar tiempo completo. Las empresas son muy estrictas y te dicen no te podemos contratar y darte más de 20 horas. Entonces eso te limita mucho e implica que no puedes sobrevivir con un salario de medio tiempo, que tienes que buscar un segundo empleo en otra empresa. Entonces hay que considerar que, ok, si las empresas no están cerca, tienes que moverte y tienes que ver cómo se acopla tu clase de inglés, cómo se acopla tu trabajo número 1 y tu trabajo número 2. Cuando yo llegué aquí la primera semana me comentaron en la escuela que debía de sacar mi cita con el gobierno, ¿no?, irlandés para obtener mi NIB. Y eso fue lo que hice en la primera semana. Creo que comencé el lunes, el miércoles de esa semana lo solicité en línea. Creo que todos los procesos aquí, la mayoría son en línea. Y la cita me la dieron casi como para 3 meses después. Y en este tiempo sí he estado buscando trabajo. Me comentaron que puedo trabajar, pero que se me iba a quitar como un porcentaje de lo que ganaba. Y he seguido buscando. Hasta ahora los que he encontrado me dicen que necesito el NIB y por eso todavía no he podido trabajar. En línea salen bastantes ofertas de trabajar de bartender, salen ofertas para trabajar ya sea en tipo de estilería, barbería, también sale para aplicar en los supermercados y creo que la mayoría de trabajos se consiguen en línea. Bueno, teniendo en cuenta que tengo 1 mes y medio de haber llegado y que lo que he hecho es ir a restaurantes, ¿por qué? Porque mi experiencia es como mesera. Entonces digo, bueno, es en lo que puedo también tener un contacto directo con la gente y aprender más. Hay personas que me han dicho que han conseguido trabajo muy rápido y a mí, yo hablo de mi experiencia y de mi suerte. Yo he dejado en bastantes lugares en persona y también online, pero todavía no he recibido llamadas, digamos, porque estoy en una época también donde aquí hay vacaciones, donde ya todos los estudiantes que son locales comienzan también a buscar empleos medio tiempo. Entonces, claro, mi fin es quedarme más tiempo y tener un trabajo para poder continuar pagando todos los gastos. La manera de tener el PPS number es con una invitación laboral. Hay empresas, porque yo fui a entregar CV, por ejemplo, cafés, lugares donde sea ágil el trabajo y donde
estén buscando personal siempre. Y me dijo uno de los chicos que hablaba español, por suerte, me dijo que esas empresas procuran contratar personas que tengan ya el PPS number. Entonces, esa puede ser una barrera. A principio empecé a mandar correo electrónico, no responde. Fui a presentarme, memorizando de la frase, ya tienes una... Bueno, y irlo a los cafés, y así como encontré, escuchando simplemente, un negocio de venta de libros. Y ya tenían su café y toda la cosa. Entonces les digo, ¿sabes qué estoy buscando? Y le explico mi situación, estoy acá, no estoy pidiendo mucho dinero, la cosa es justamente entrenar, bueno, y me dicen, ¿sabes qué? Ya una persona se va, te puedes quedar el tiempo que del reemplazo. Entonces lo reemplacé durante ese tiempo, genial, todas las mañanas, 20 horas por semana, genial. Bueno, partamos con decir que es carísimo, no es barato. Y si un estudiante viene, yo imagino que ha hecho muchos esfuerzos para ahorrar y para conseguir esos recursos. Por lo tanto, algunos estudiantes después de llegar a la residencia optan por buscar algo más económico. Existen posibilidades más económicas, pero están lejos del centro de la ciudad, donde están los institutos. En este caso, la idea es organizarse con el presupuesto, cocinar en casa si es que está la posibilidad. Pero hay que tener en consideración de que el gasto podría ser 1.000 euros mensuales mínimo. Al mes creo que con lo de arrendamiento y lo de tu comida te puedes gastar que 800 euros fácilmente, más o menos. Creo que ronda ese número. Antes de venir aquí, yo saqué un cálculo, como yo soy ingeniero, una estimación de cuánto podía gastar, porque cuando yo vine para acá, lo primero que hice, obviamente, uno tiene que, para poder estar aquí, tiene que pagar la totalidad de los meses de la escuela, que es lo primero. Lo segundo, después tú tienes que tener una plata que tiene que estar a tu nombre, etcétera, etcétera, que son unos par de requisitos que te lo impone Irlanda para que tú vengas como prueba que acredite que tienes dinero. Y lo otro que es el alojamiento, por ejemplo, la estadía, la comida, dónde te vas a alojar, dónde vas a arrendar. Entonces, yo lo tengo como separado por lo que es estadía y lo que es comida y lo que es viaje también. Entonces, tengo que equilibrar un poco eso. En general, aquí el alojamiento es lo más caro. O sea, el arriendo por un área ya donde tú quieras dormir es más caro que de lo normal. De buscar recomendaciones, ¿ok? De personas que ya han pasado por esa escuela. Por ejemplo, si te decides a tomar un curso de inglés en Irlanda, la verdad es que está bien. Hay muchísimas escuelas y escuelas que son buenas, que sí vale la pena, que tú dices, ok, voy y aprendo. Parte del hecho que estás expuesto al idioma, ¿no? En el país, porque es un país que habla inglés. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque, claro, cuando vienes como estudiante, de repente quieres encontrar un curso de inglés que sea el más barato y pues lo barato al final sale caro, ¿no? Porque tienes baja calidad, los salones son feos y así, ¿no? Si vas a hacer la inversión, hay que hacerla bien. Entonces es eso, pero sí vale la pena. La verdad es que yo sí digo, vale muchísimo la pena y todo depende de tu objetivo, ¿ok? ¿Qué es lo que quieras lograr? Porque al final las personas que compran un curso de inglés y al final no ponen de su parte, ¿para qué? Sinceramente mi inglés es de A1, es básico, pero considero que es súper bien porque nunca creo que había estudiado inglés y no sabía nada de inglés. El primer día que llegué acá me acuerdo que estaba en la clase y no entendía absolutamente nada. Ya con el tiempo que tengo sí creo que me puedo comunicar en la calle. Creo que puedo tener una entrevista bien y ya entiendo bastante. Es súper recomendable, la verdad. Porque no entender nada, tan siquiera entender y poder comunicarte, tener una relación básica, creo que es bastante. Hicimos hicimos porque mi equipo en la empresa me ayudó a hacer una selección muy minuciosa.
haciendo un ranking de evaluaciones, de cosas positivas de cada uno de los institutos. Y después de esa selección, la mejor, no solo por la evaluación de Kaplan, en este caso donde estoy estudiando, sino que también por lo que más me convenía de acuerdo a mis necesidades para venir a estudiar. Hicimos este cuadro de selección y llegamos a este instituto. Pero también algunos varían en la oferta, por ejemplo, de residencias que te ofrecen versus que son mejores como instituto. Entonces hay que tener claro, separar que un instituto puede ser muy bueno enseñando inglés, pero al mismo tiempo te ofrece servicios que no son tan buenos. Eso es bueno, pedir referencia y ojalá se pueda publicar más recomendaciones. De repente me lo mencionaron así, yo no lo creía, que estás estudiando y de un día para otro te hace como un clic. ¿A qué me refiero? Que te das cuenta de que ya no necesitas traducir al español en la mente, sino que entiendes perfectamente lo que te están hablando y luego siguiendo esa dinámica tú puedes expresarte libremente en la clase. Las clases son muy dinámicas, no son clases normales, me refiero a que siempre se está generando la conversación, la interacción entre los alumnos, se privilegia eso. Hay un poco de gramática, por supuesto, pero luego se aplica de manera inmediata. Creo que la dinámica de las clases ha sido muy distinta a las experiencias que he tenido anteriores en Chile y ha sido muy positiva, por lo menos para mí. Bueno, la escuela, en realidad tengo una amiga en Madrid que ella vivió aquí 9 años, es española. Ella me dijo, está esta escuela, me recomendó Cork también y otras escuelas, pero luego Kaplan yo ya la he oído, a pesar de que no había buscado todavía una escuela como tal, yo ya había escuchado a Kaplan como una buena escuela con referencias. Y cuando averigué los precios, comparando con otras, eran similares o incluso hasta más cómodos. Y dije, bueno, si ya tengo referencias, si ya tengo personas que me están recomendando, ¿por qué no? Al final voy a estar allá y al final todas las escuelas te van a dar la misma base y ya está en lo que yo ponga de mi parte. Porque claro, aquí nos dan las clases que están muy, muy bien elaboradas. A mí me parece que en un mes yo he avanzado muchísimo, pero también luego por mi cuenta tengo otras actividades gratis que no requieren dinero. Entonces, por ejemplo, en la misma web de Kaplan, todos los exámenes, los tests, las prácticas, quiz, aplicaciones en mi iPhone, por ejemplo. Entonces, es como también la disposición que tengas. Yo llegué con A2, que de hecho yo creía que estaba un poco más atrás porque no le había prestado mucha atención en España y no había estudiado a fondo muy bien el tema de los tiempos y todo eso. Pero para mi sorpresa, cuando presentó la prueba de nivel, quedó una 2 y para mí eso fue un logro porque yo sentía que estaba mucho más atrás. Entré en A2 y me fue excelente en las clases. Ahora estoy en B1 y estoy contenta porque sigo notando el progreso. Creo que también es el oír a diario toda la gente en el autobús, en el supermercado, aquí en la escuela, no tener... tengo amigas que hablan español, claramente, pero hablo un rato, tenemos un ratico, compartimos y luego todo el mundo a su sitio, porque la idea es tratar de tener amigos que no te hablen español. Yo elegí Kaplan porque estaba entre dos opciones. La primera era que se llama EF, que es una empresa también muy reconocida a nivel internacional, EF. Y la segunda era Kaplan, porque también es una de las mejores. De hecho, creo que son como las dos mejores a nivel conocidas a nivel mundial, que tienen muchas sucursales, brindan el mismo servicio de hablar inglés, y no solo inglés, otros tipos de idiomas. Entonces, ¿qué es lo que me impulsó a decidirme por esta? Fue que un día estaba buscando y yo llamé y dije, hola, ¿sabes qué? Hoy día era Black Friday y tenía, no sé, un 10% de descuento. Dije, ya. Entonces yo llamé, ya tiene. Y después que yo ya tenía como un poco listo eso, EF, me dijo, no, también tenemos el 10%. Pero que sabe que ustedes se demoraron 2, 3 días o 5 días más
¿ya? Y yo ya tengo conversado ya con las personas de Kaplan, la parte Kaplan. Cuando yo fui, porque también estuve viendo en Canadá, porque mis primos están en Canadá, el sistema que regía para evaluar ya qué nivel de inglés tienes tú fue a través de Kaplan. Entonces dije yo, o sea, Kaplan es bueno. Parte es didáctico, es reconocido, entonces me estaba entre esos dos. Entonces fue por un tema de días, que es, oye, ¿sabes qué? Y yo ya había dicho, ya sí. Llegué con A2 y ahora estoy en B2, pero han pasado 5 meses. Me rijo por el material de estudio, de cada 2 semanas te pasan libros nuevos, eso es súper bueno. El nivel con cual te enseño, o sea, tienen respaldos, tienen pantallas táctiles, tienen que la pantalla táctil tiene speakers, o sea, tiene una serie de ornamentación adecuada para que tú aprendas. Los profesores, la calidad de los profesores es súper buena. Son amigables, son empáticos, te tratan de enseñar, o sea, si tú le haces unas preguntas, hay espacio para preguntas. Entonces, encuentro que es la dinámica y el pensamiento de cómo rige esta empresa enfocada al aprendizaje o al enseñar inglés está súper bien implementada. Pues yo no temo hablar con la gente, aunque mi nivel de inglés no sea lo mejor, si hago errores o no pasa nada. Yo empiezo a hablar y a ver si la gente te corrige. Así dicen, mira, yo creo que hablando es cuando mejoras. Aquí hemos estudiado bastante gramática. Me hubiera gustado quizás hablar más con los profesores, porque hemos hablado entre nosotros, pero todos somos extranjeros. Entonces también es una manera de corregir los errores de uno a otro, pero quizás me ha faltado un poco hablar más con native, con personas que realmente hablen bien el inglés. Pero la experiencia de una semana no, muy bien. Yo había traído unos cascos porque pensaba que íbamos a trabajar más cosas así de oídos, y lo que me molestó un poco es que se escucha mucho ruido de una clase para otra. Entonces a veces te tenías que concentrar y se escuchaba en el otro salón que se estaba riendo a carcajadas. Cuando estás en el país te das cuenta que la gente está hablando otra forma, que siempre la lengua está en evolución, y cuando te lo enseñan en tu país, pues te enseñan una forma muy, muy regular del idioma. Entonces, estando en el país, como que puedes aprender más de cómo se vive la lengua de manera cotidiana. Cuando llegué acá, el examen que te hacen hacer no es exhaustivo, o sea, normalmente deberían haberme hecho, no sé, una comprensión de lectura al escuchar, y no lo hice, solamente en escrito. Yo en escrito, yo tenía mismo B2, como tengo el nivel B2, eso no me causa ningún problema. Cuando tengo tiempo, yo puedo reflexionar. Y hablar y escuchar son otras cosas. Y llegué con B1, o sea, yo pedí a que me manden a B1 en vez de B2. No conozco mi nivel, y mismo en listening, o sea, en escuchar, ya tengo problemas mismo hoy en día, pero bueno, acepté para B1. Mismo si hablo muchas lenguas, yo jamás tomé curso, o sea, yo viví en la calle así como lo aprendí. O sea, sí, tomé un par de cursos al principio, pero en general, uno cuando vive, yo aquí lo hubiera hecho lo mismo, un mes para aprender 2 o 3 cosas, y después en la vida normal, o sea, ahí es donde aprendes. Creo que el mayor reto es el clima. Me tomó como adaptarme por cómo es en mi país. Creo que ese. Bueno, mi mayor reto ha sido vivir sola en la residencia. Yo, si hubiera sabido cómo es vivir sola en la residencia, con más gente, compartir vida, hubiera preferido a lo mejor host family. Creo que además de que aprendes más porque hablas todo el día, es más cómodo. Estar en la cocina, la cama, que bueno, no es muy cómoda, pero por lo menos es una cama. Y ya está, que si no te llevas bien con la gente con la que compartes tu día a día, pues... Pero no suele ser así. Yo iría a una host family. Yo, si pudiera cambiar, iría a una host family. Aunque tú pienses que la residencia es, wow, voy a vivir sola, puedo hacer lo que quiera. A lo mejor no es tan bueno. No estaba quizá en el nivel de
En gramática a lo mejor sí puedo estar, pero hablando pues no. Pues ya está. De todas formas, pues no me importaría repetirlo, pero cuando yo me sintiera más segura, tuviera más nivel de eso sí. Aunque, bueno, tal y como lo hemos hecho nosotros, bueno, como vengo con amigas y salimos, entramos y eso, pues la verdad que el resto del tiempo, pues muy bien. O sea, y ya te digo, como también lo conocía, pues bueno, pues hemos ido así. Bien, lo recomiendo de todas formas. Que yo, por ejemplo, con la gente que me relaciono, que me vendría, a lo mejor alquilaría un apartamento, lo que sea, me vendría un mes, como mínimo, para estar aquí. Pero claro, si te vienes con españoles también, el problema es que dejas de hablar inglés porque hablas español con tus amigos. Pero bueno, sería un reto también no hablar entre nosotros español. Pero que sí que me vendría aquí a Irlanda o a cualquier otro sitio, sí que me iría, pero a lo mejor un mes o algo más. No ha sido un reto porque venía en algo organizado y me han dado las cosas bastante solucionadas. El alojamiento, el transporte, íbamos en grupo y nos movemos en grupo también. Pero bueno, también como he viajado bastante, pues no me supone un gran reto, estoy acostumbrada. Si volvería a hacerlo y cuándo, pues no lo sé. Ahora me animo a seguir estudiando allí en España y luego pues si hay otra oportunidad, el año que viene pues a lo mejor vuelvo otra semanita a volver a hacer un chapoteo lingüístico que le llamo yo, porque esto no es inmersión en una semana, así que creo que es posible más adelante que vuelva, sí. Ha sido fácil porque venimos en un grupo organizado y que nos han traído a esta academia a estudiar inglés durante una semana. Es muy poquito, pero es lo suficiente para que te enfrentes a tu nivel de inglés. El inglés que ocupan aquí es un inglés un poco más universal, pero claro, cuando llegas a la calle en Irlanda, la gente habla bastante más rápido y con un acento bien especial. Entonces hay que acostumbrarse a poder acostumbrar al oído a un inglés totalmente distinto al que uno usualmente escucha. En ocasiones quizá poder entender completamente lo que te están diciendo, porque creo que ese es un buen punto. Aquí se ocupan muchas phrasal verbs que son frases que no son literalmente traducidas, y eso, claro, hay que aprendérselas. Eso no es tan fácil, necesita mucha práctica y no es tan fácil de entender. Además son muchísimas, entonces necesita entender cosas que pueden ser universales, pero luego vienen slang que son específicos para Irlanda. Es bien entretenido poder estudiar eso. Mi mayor reto fue mantener la calma, sobre todo cuando llegué, porque claro, llego a vivir con una familia donde hay ciertas normas, por ejemplo, para lavar, para cocinar, porque claro, ellos me dan el desayuno, me dan la cena, pero yo no puedo cocinar. Entonces hay cosas o comida que de repente en ese momento no me provoco, no se me antoja una tostada con mermelada, prefiero un par de huevitos o jamón o algo, y no puedo usar la cocina. Ese tipo de cosas que son mínimas, que tú puedes resolver de otra manera, pero claro, es un poco choque. O querer lavar tu ropa cuando quieras, no cuando puedas. O de repente lo lejos que está mi casa de la escuela. Y luego la parte laboral, que bueno, que eso ya lo tenía también pensado, pero igual, que uno quiere avanzar y ver el progreso, no solamente a nivel académico, sino también a nivel de que me quiero quedar aquí un tiempo, pero quiero estar cómoda, quiero vivir tranquila, quiero poder dormir mis 8 horas diarias, o no tener que de repente aguantar ruidos a altas horas de la noche. Tener esa paciencia y bueno, entender que esto es temporal y que lo estás haciendo por un sacrificio, que es algo importante, que es como un idioma. Lo que pasa es que en el proceso de aprendizaje se necesita estar concentrado, muy completo, o sea, anímicamente muy completo. Entonces eso es lo que más me ha afectado. No, fue caos porque yo sé A2 y ellos hablan así como que tú naciste aquí y ellos dan por hecho que tú sabes inglés, te lo tienes que arreglar. Yo creo que ese fue un gran reto, ¿ya? De llegar a saber, hola, ¿cómo estás? Que uno sabe como lo básico, hola, ¿cómo estás? Al implementar el inglés que uno tiene ahora.
Y además que uno tiene un peso encima, una mochila que se dice que, oye, estará bien dicho, oye, entonces uno, eso es lo que a mí me detiene un poco, oye, estará bien dicho, entonces uno por eso, en mi caso, uno me detengo a él al hablar, porque oye, prefiero no equivocarme. Entonces eso es como mi contra, aunque debería tirarme nomás a hablar. Es eso, más bien el consejo es no tener miedo. Pero para eso se necesita personas como tú. Sí, pues son momentos que son preciados, claro, porque igual son momentos donde puedes concientizar un poquito la cosa. Pero en general no, el hecho de no tener miedo a lo otro, no tener miedo al grupo. Muchas veces me he encontrado con jóvenes, muy jóvenes, que no hacen cosas porque que es lo que los otros van a decir. Entonces, pero bueno, es una experiencia de vida, es un aprendizaje de vida. Estábamos hablando con mis colegas que ya vamos a montar otra, aunque sea un papeleo, montamos otro para poder viajar el próximo año, no porque ya se acabaron las plazas, pero para dentro de 2 años para ir a otro país, por ejemplo los países del norte de Europa, porque es una oportunidad genial y aparte está todo, en nuestro caso, pagados por la Unión Europea. Entonces, váyanse. Vayan a comunicar con otras personas, no duden en intercambiar con otras personas y aparte aquí de aprender inglés y de sentir cómo era la vida en Dublín, pues te encontré a ti, estoy hablando español en Dublín, lo que menos me imaginaba y entonces no, está genial, hay que viajar, hay que descubrir el mundo, hay que hablar y abrirse a otras personas. Bueno, mi experiencia en Irlanda creo que ha sido muy buena, muy enriquecedora, esa es la palabra. Porque he tratado de aprovechar, de adquirir mayor conocimiento, mayor cultura, he sacado el provecho al máximo, creo yo. Entonces, si yo tuviese que dar una recomendación, siempre es bueno aprender cosas nuevas, porque cuando uno tiene más conocimiento, puede discernir mejor. Entonces uno puede decir, oye, miran, oye, esto aquí, esto. Entonces uno puede implementar mayores cosas a futuro para no poder errar, no poder equivocarse. Entonces creo yo que siempre es bueno aprender. Siempre es bueno aprender. Y es lo que a mí me gusta, seguir aprendiendo. Porque uno después lo da como anécdota. Si a ti te pasa algo malo, lamentablemente uno aprende cuando se equivoca, no aprende cuando las cosas le salen bien. Entonces, no le digo que obviamente a nadie le gusta equivocarse, pero en el transcurso de la vida uno siempre va aprendiendo y después ya sabe cómo aprende. Entonces creo yo que lo rico de venir a otro país, lo rico de ver distintas culturas es aprender de ellos para poder crecer como persona, creo yo. He tenido que relacionarme con muchachos jóvenes y he aprendido mucho de ellos, de lo que hoy día piensan, de lo que quieren en su vida. Me he sorprendido bastante con algunos pensamientos relacionados, principalmente gente de Europa que está pensando permanentemente en temas medioambientales. Me llamó mucho la atención eso y son cosas que me voy a llevar para analizar y creo que me van a servir muchísimo. Principalmente creo que es necesario identificar qué es lo que estás buscando. No es una inversión importante, una decisión importante y que no se debe tomar a la ligera. Entonces eso mismo te va a llevar a buscar mucha información, a preparar el viaje, a tratar de encontrar a otras personas que te puedan dar ese consejo y te digan a qué te vas a enfrentar. Por ejemplo, partiendo por el tema del clima, de las comidas, de las costumbres de las personas y prepararse para vivir solo y manejar un presupuesto, cosa que muchos jóvenes principalmente usualmente no lo hacen. Yo lo hablo principalmente por la gente de Latinoamérica y debo ser súper claro de que he compartido con muchachos que vienen de otras partes de Europa y que el presupuesto para ellos no es un problema. Entonces, bueno, tener claro. Importante saber que tú vienes a estudiar en un instituto y generalmente te queda la tarde disponible y lo que hagas con ese tiempo debe ser una inversión en socializar. Esa capacidad de socializar, de conversar con personas que obligadamente tienen que hablar en inglés contigo,
es lo que te va a significar una potente herramienta para fortalecer tu inglés. Si tú me preguntas si pudiese haber hecho algo más completo, habría sido seleccionar bien la residencia. Pero también te digo que no hay mucho cambio. O sea, no conozco una residencia mejor o que tenga mejores condiciones. Lo único que podrías elegir si es que estás pensando en una residencia es pensarlo bien si te conviene estar mejor en una casa de familia. Aunque es un país con una situación económica bastante buena, un país que está en crecimiento, no deja de ser Irlanda. Irlanda es un histórico país relativamente pequeño, entonces hay que considerarlo. Antes de venirme acá, solicitaría mi cita para la NIB desde mi país, con más tiempo de anticipación para cuando esté aquí no me falte mucho tiempo, o sea, en esa misma semana o cerca, ¿no? Antes de venirme acá partí con una base como un ahorro de alrededor de 3 meses y creo que es exacto para mi situación ahorita. Un consejo es que no tengan miedo y si tienen alguna meta, algún objetivo, háganlo. Que en el proceso se van a adaptar. Si ya tienen miedo, sea por el clima, porque van a estar lejos de su familia, se van a adaptar y van a salir adelante. Así que háganlo. Y nada, los consejos es traer una mentalidad accesible a todo y especialmente con lo laboral, especialmente con lo de la acomodación, que son de las dos cosas más importantes, y saber que al final cuando tú vienes a Irlanda, para poder establecerte, no pienses establecerte que ya vas a estar cómodo, tranquilo en los primeros 3 meses, eso no va a pasar. O sea, te vas a tardar 1 año y medio para empezar a sentir que, ok, muy bien, ya estoy en este lugar viviendo, tengo este trabajo, pues que no está tan mal, ok, y eso. Entonces, hay que ser bien consciente de eso, y eso también económicamente, porque de repente tú dices, pero voy a estar ganando euros, pero no importa, porque los gastos también van a la mano con eso. Entonces también económicamente hay que ser consciente de que no es como vas a tener ya en tu cuenta de banco el montón y ya puedo empezar a viajar por todos lados. La inversión es grande, entonces nada más es eso, es traer una mentalidad accesible, venir dispuesto a experimentar de todo. Encontrar personas que también hagan la jornada más fácil, eso ayuda a ser buenos amigos, porque al final va a ser tu círculo acá, que no vas a tener a tu familia, entonces eso ayuda. Comunicación constante con la familia también, eso te ayuda también a poder desahogarte y hablar, no hay que aislarse porque pues, al final el clima no te ayuda. Estás en una situación pues que estás solo, entonces hay que también buscar personas y la manera de poder encontrar a alguien con quien hablar. O sea que recomiendo a cualquier persona que se vaya a cualquier país, sobre todo si se va solo o esté solo en muchos momentos para poder hablarlo. Y esa es mi opinión. Yo estoy satisfecha porque ha sido mejor de lo que yo esperaba. Y me anima a seguir estudiando. Y luego viajar siempre me ha gustado muchísimo y me sigue gustando y creo que es absolutamente necesario para abrir la mente, porque tenemos mentes muy cerradas y es necesario abrirlas. Entonces yo animo a todo el mundo, con la edad que tenga, que aprenda, que lea, que vea, que viaje, que haga todo lo que pueda por abrir su mente. No voy a estar molestando a mi familia para que me manden dinero, porque ¿cuál es el chiste, no? Acá es como en taxes de emergencia y te quitan el 60% de tu sueldo. Terminé en emergencias, entonces yo iba demasiado preocupada cuando ya me desperté en la ambulancia, es como, ¿por qué voy en la ambulancia? Así que me llegó un hermoso recibo de 600 euros al final. Nos tocó esperar toda la noche y no te dicen absolutamente nada. Y así que eso sí, es uno de los consejos muchísimo así más grandes que puedo dar también. Y yo ya no me acuerdo de la pregunta. Si volvería otra vez a... No lo he hecho nunca, Lilo.
Entonces, sí. No, gracias a ti, fue una buena oportunidad venir aquí a encontrarte.